Seguimos definiendo amor propio. El amor propio es la práctica de aceptarse a uno mismo, valorarse y tratarse con compasión y respeto. Me centro en esa parte porque ese ha sido nuestro énfasis. Entonces, hablamos la sesión pasada de las heridas del alma. Nuestra herida, digamos, entre comillas, nuestra alma trae unos temas a tratar, a eso lo hemos llamado heridas, ¿cierto? Y las heridas del alma más comunes son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Hay un libro, se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, no sé si el apellido lo pronuncié bien, mi francés no es que digan el mejor, pero ahí se lo intenta. Y hoy estamos centrados en la herida del rechazo. He hablado bastante de la herida de abandono aquí, aunque voy a hablarlo, digamos, entre comillas, mucho mejor dentro de 8 días, pero voy a tratar de diferenciarlas, porque este es el punto, digamos, entre comillas, álgido entre las dos. La herida de rechazo, ¿cierto? Es, bueno, y voy a definir en este caso la situación. Rechazar a alguien es repelerlo, es echarlo, es decirle no te quiero conmigo, a sacarlo, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer de muchas formas. Eso se puede hacer con actitudes, eso se puede hacer con frases directas, hirientes. Y me empezó a doler el estómago. Hay muchas formas de rechazar. ¿De acuerdo? Ejemplos. Porque es que en el abandono, ¿cierto? El abandono es no te puedo tener conmigo, es un tema diferente. Según estas teorías, el padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo contrario nos enseña a recibir el amor, y lo voy a mencionar precisamente porque tiene una connotación con respecto a lo que vamos a ver. Entonces, el padre del mismo sexo nos enseña a dar amor, nos enseña a amar. Es decir, si yo soy mujer, mi mamá es la que me enseña a amar. ¿Estamos? Si yo soy hombre, mi papá es el que me enseña a amar. Al contrario, el padre del sexo contrario, es decir, en mi caso, si yo soy hombre, ¿cierto? Entonces mi mamá es la que me enseña a recibir amor. Por esa razón, las huellas de abandono, ¿cierto?, se heredan de el padre del sexo contrario. Las huellas de abandono se heredan del padre del sexo contrario. Y yo lo pude demostrar en mi árbol, parece que eso estuviera milimétricamente elaborado. Insisto que en estas situaciones los padres no es que nos vayamos, incluso podemos estar más presentes de lo habitual. Es simplemente el instante o momento en el que mamá, ¿cierto?, en su embarazo, ¿cuántos minutos puede tener un embarazo? Si un embarazo tiene convencionalmente 9 meses, en teoría 40 semanas, ¿cierto? Esos son alrededor de 280 9 meses, en promedio 3, son 270 días largos, más o menos. Y en horas, pues una cantidad más. Ahorita no me voy a poner a hacer más cálculos. Entonces, en un minuto puede pasar eso. En 30 segundos. Es simplemente la emoción que puede vivir
mamá en ese instante y puede sentirse en abandono. El rechazo es diferente y el rechazo lo puede vivir mamá o bebé. El rechazo lo puede sentir mamá cuando, por ejemplo, va donde su pareja y le dice, ay, oye, estoy embarazada. Y el personaje, ¿cierto? Dice, ¿cómo así? ¿Por qué no se cuidó? ¿Cierto? O cosas de ese estilo. Yo no quiero ser papá. ¿Cómo así que usted no se cuidó? ¿No se estaba cuidando? Automáticamente le están poniendo una pared, ¿cierto? A la mamá en ese instante. ¿Cierto? ¿Cómo se siente la mamá? Rechazada. El bebé, así tenga pocas semanas, tiene que tener ya una buena cantidad. No son una o dos. Empieza a ser como una especie de esponja. Hay varias teorías que indican que el alma no llega inmediatamente. Por eso digo, pasan un par de semanas. Alrededor de la quinta semana, si no estoy mal. Y aquí no estoy dando consejos para nada. Pero es importante tener claro ese tema. El bebé es una grabadora, literal, de todo. Entonces, en el instante en el que la mamá ha sido rechazada, es como si al bebé le hubiera hecho lo mismo. Literal. Puede que después de eso, esa persona sea el papá más amoroso del planeta. Puede ser que a ese bebé o a esa bebé la ame y la quiera poner en un pedestal, ¿cierto? Que ese bebé o esa bebé le haya cambiado a él la vida, pero en algún punto la rechazó. ¿De acuerdo? El bebé o la bebé se quedó con esa huella de rechazo. Otro ejemplo. Mamá no quiere tener el bebé. No quiere tener el bebé, ¿cierto? Por lo que sea, hay muchas razones, ¿cierto? Entonces, mamá primeriza que tiene miedo porque sus padres la van a regañar, ¿cierto? Y le van a decir que dañó su vida y que esto no se hace y que van a decir y que cómo así que usted no ni siquiera se ha casado, etc. Otro caso, ¿cierto? No lo quiere tener porque ya tiene muchos. Hay mamás que lamentablemente no se cuidaron, ¿sí? Por lo que sea. Y cuando se dan cuenta empiezan a pensar, hombre, ya tengo, hombre es una expresión aquí en Colombia, no sé si en otras partes. Óigame, yo tengo tantas bocas por alimentar y una más. Y entonces esa es la sensación de no me quieren aquí. Mi mamá me rechaza. En muchos de los casos, ¿cierto? Este tipo de rechazo al que estoy hablando puntualmente se puede llegar a sentir incluso más adelante. Y entonces somos adultos y sentimos que mamá sigue siendo tan exigente, ¿cierto? Que no me quiere ver o es a la única que, o al único, ¿cierto? Que me regaña, que me exige, que o que literalmente me rechaza. ¿De acuerdo? No estoy juzgando a nadie, estoy simplemente poniendo situación. O el abuelo, o sea, el papá de la mamá, de la persona que está embarazada, ¿cierto? En el momento en el que la hija le va a contar que está en embarazo en este instante, ese papá dice, pero ¿cómo va a ser que usted se dejó embarazar? Y entonces, ¿quién fue el irresponsable? ¿Y cómo así? Etcétera.
en ese momento el bebé, bueno, y ojalá que haya sido que ya el bebé esté más grandecito, que ya le contaron fue porque efectivamente ya se está notando la situación. Entonces, ese papá lo primero que hace es rechazar. La figura, en este caso, llámese papá biológico o papá simbólico, el abuelo es un papá para el bebé. Y pues si la mamá se siente rechazada, porque en ese momento se siente que no cumplió las expectativas, o sea, hay una cantidad de culpas ahí metidas, que son creencias limitantes al final, ¿cierto? Pero, ay, ¿qué dirán? Y entonces usted tan joven y se tiró la vida y ya no va a poder estudiar y ahora solo va a tener que dedicarse y entonces ahora solo cría y ya no va a tener un éxito profesional, lo que ustedes quieran. Eso lo tiene el bebé marcado y va a ser la herida, digamos, ese va a ser el detonante. Lo trae ya el alma y lo trae ya como propósito a trabajar. Ese es el pedacito que de alguna manera no hemos podido ver. En psicología lo tratan, ¿cierto? Y entonces una persona puede llegar allá y decir, ah, sí, no, mira, tú traes una huella de rechazo y te tratan el tema desde la parte psicológica, pero no han visto ese pedacito extra. El tema no es que porque en el embarazo pasó o en los primeros años. Muchos piensan que es en los primeros años de vida solamente. No está ahí, no siempre está. ¿Cómo se sana una herida de rechazo de ese estilo? Hay que regresar al vientre materno y cambiar la programación. Cambiar el darme cuenta que no me están rechazando o que ese pudo haber sido una reacción, pero realmente no es el sentir de papá o de mamá. Otro caso mucho más dramático es el caso en el donde se tuvo la intención, ¿cierto? O se tuvo la intención de acción o de pensamiento de abortar. ¿Sí? Entonces también puede llegar a presentarse esa misma situación y el bebé lo entiende todo clarito. O sea, ahí no hay que porque como era tan chiquitito y como estaba no. A las pocas semanas, ¿cierto? Eso ya le quedó grabado. Repito, con solo la intención. Mamá yo lo pensó, lo sintió, lo emocionó. No sé si la expresión sea exactamente esa. Y eso ya le llegó al bebé. Entonces ahí es donde está el rechazo y donde se siente el rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón, ¿cierto?, por la que va a empezar a vivir determinadas cosas que al final todo en general, ¿cierto?, le va a intentar mostrar que hay un rechazo, que todos lo intentan rechazar. Y aparece una máscara para defenderse de la misma persona. La misma persona la crea para defenderse del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la herida de rechazo sobre todo se da en relación al padre del mismo sexo. La herida de rechazo se da sobre todo en relación con el padre del mismo sexo. No se traduce en que sea exclusivamente. Entonces puede haber casos en donde sea una niña, ni siquiera sabíamos qué era, ¿cierto? Y el papá la rechazó porque no quería tener hijos en ese instante, o por lo que fuera. Y lo que les decía, puede ser una reacción pensando en la parte económica, en lo emocional, de pronto ni siquiera querían ser pareja y terminan en un... Es que eso suena muy feo eso. En una consecuencia. Eso sí, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Las relaciones sexuales se deberían hacer con conciencia para que efectivamente no tengan consecuencias que no queremos tener. Pero eso en el momento de la calentura normalmente no se tiene. Y como seres humanos, que somos animales racionales, ¿cierto?, ese instinto animal a veces deja que el raciocinio se vaya, ¿cierto?, y desaparezca totalmente. ¿Vale?
Entonces, bueno, esa parte es súper importante. Aquí resalté algo bien importante. Como bebé, el tema puede ser simple, una interpretación. Ni siquiera quiere decir que realmente haya sido rechazado. Ejemplo, el abuelo preocupado porque su hija quedó en embarazo, entonces lo primero que hace es regañarla. Es tal vez lo más común y sería lo más lógico, tal vez, entre comillas, ¿cierto? Pero al final dices, mi hija va a ser mi nieto, mi nieta, yo los quiero, yo la amo a ella, yo les voy a dar la mano, ¿cierto? No hubo real rechazo. Simplemente la primera emoción que se presentó fue esa reacción que pudo llegar a tener ese abuelo, en preocupación, más que realmente en no te quiero conmigo. Entonces esa situación pudo ser, entre comillas, simplemente mi perspectiva como bebé, y desde bebé tengo perspectiva, o como la mamá me lo transmitió, y eso puede haber pasado en instantes. Y es que es culpa mía, porque no es culpa de nadie, ya venía programado, ya no hay nada que hacer. Entonces, o sea, no tengo cómo decir, ¿cierto? A este bebé que acaba de nacer, le chuzo aquí, ¿cierto? Le introduzco estos dos deditos y jalo y ya. No hay forma de ese estilo, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo que empezar a ver es cómo revierto eso, cómo empiezo a ver de otra manera ese tema. Ya voy a tratar de avanzar muy rápidamente para que podamos leerlos y me voy con los mensajes. Es tan la perspectiva que la misma situación, la misma igualitita, ¿cierto? Vivida por otra persona que traiga una programación diferente, esa persona puede haber vivido esa misma situación no como un rechazo, sino como una humillación, y esa es una herida diferente, con características diferentes, que también vamos a mencionar aquí, ¿de acuerdo? Entonces decir, es que por estar embarazada me humillaron, me hicieron sentir mal, me hicieron sentir menos, porque no valgo, etc. Aunque las dos al final, de nuevo están hablando de amor propio, de la mamá y obviamente del bebé. Cuando hay rechazo, normalmente el padre del mismo sexo tiene un autorrechazo, y ese es el pedacito que nadie ve. No se acepta a sí mismo, él mismo se rechaza o ella misma se rechaza. No tiene bien su amor propio, no lo tiene en equilibrio, y por esa razón, cuando llega un bebé, pues ese bebé es rechazado y le va a, digamos entre comillas, en su inconsciente le va a recordar su propio autorrechazo, y entonces lo va a seguir o la va a seguir rechazando. ¿De acuerdo? Si tú llegas a sufrir una herida de rechazo, la no aceptación de tu madre siendo mujer o de tu padre siendo hombre, explica el que no te estás aceptando, no te estás amando a ti misma o a ti mismo. Repito, si tu papá te rechaza y eres hombre, si tu mamá te rechaza y eres mujer, ella tiene, o sea, papá y mamá tienen una situación, pero es que yo no tengo que en este momento trabajar en mi papá o en mi mamá, tengo que trabajar en mí. Entonces, si eres mujer y tu mamá te rechaza, lo que te está diciendo es que tú misma no te estás aceptando, no te estás amando. Entonces, el primer mensaje que hay que recibir ahí es,
Hay que amarte, debes amarte, ¿cierto? Y debes aceptarte como eres, como viniste, con las características que tienes, valorarte. Este está gritando literalmente tu papá, tu mamá en este caso que estaba planteando, ¿cierto? Tu mamá a ti mujer te está diciendo, ámate más, valórate más, acéptate más. ¿De acuerdo? Exactamente de la misma manera, del otro lado, lo convencional es que en el caso del hombre, entonces, papá hombre, si te rechaza, es porque tú no te estás valorando y queriendo y aceptando como eres. Ellos tienen la misma situación y ellos también tendrían que trabajar de la misma manera. Incluso puede haber una mezcla, a mi modo de ver, pero es un tema que trataremos más adelante. Las personas que tienen huella de rechazo o una herida de rechazo pueden llegar a tener ganas de desaparecerse, de no estar aquí. Pueden tener inclinaciones al suicidio, no quieren ocupar un espacio en la vida. Tratan de pasar desapercibidas. Pueden tener situaciones como por ejemplo miedo a hablar en público. No estoy diciendo que el que tenga miedo a hablar en público entonces necesariamente tiene esto. No, pero es un síntoma, digámoslo así. Si te reúnes varios de los que estoy mencionando, ¿cierto? Pues eres candidata o candidato a lo que estoy mencionando. Para no sentirse en rechazo, una niña o un niño, una persona, una mujer, un hombre, ¿cierto? Que tenga esa herida, que es una herida que no la vemos, pero está ya abierta. En el momento en que ya ha vivido determinadas cosas, puede generar algo que se llama la máscara de retirada, que es como la presentación del ego, los que han escuchado hablar del ego en la parte espiritual, que sería como una especie de armadura para evitar ser dañado de nuevo o dañada de nuevo, para no sentirse en rechazo. Entonces, pueden ser personas que en algún momento de su vida vivían en mundos imaginarios, trataban de no estar en la realidad, trataban de evadirse de la realidad. Podían ser niños muy calmados, extremadamente calmados, no tratan de hacer ruido, muy juiciosos, incluso el objetivo del inconsciente es pasar desapercibidos. Esas personas, yo no sé si ustedes han estado en un jardín, donde incluso a veces los profesores los buscan porque no saben dónde están. O sea, es como se destacan tan poquito, y no es que se estén. Sí es una desvalorización de acción, ¿cierto? Pero esa es forma de no me vayan a hacer daño, entonces yo prefiero hacerme lejos y me hago chiquitito. Incluso podrían ser, ¿cierto? En esas etapas podrían ser personas extremadamente delgadas. Podrían, cuando estaban siendo niñas, tener campanas. Les dijeran, uy, pero ¿cómo es de flaquito? ¿Cómo es de flaquita? Uy, es que casi que se va a desbaratar. Miren esos huesitos. Tienden a ser extremadamente delgadas. Esa es una característica que el inconsciente hace que el cuerpo tenga esa contextura. ¿Vale? En general, son personas que se sienten rechazadas, ¿cierto? Porque tal vez sienten que tienen algún tipo de limitación, ¿cierto? Y saben
o sienten o creen que no van a ser aceptados tal como son, con esas características, con esas condiciones. Entonces, por ejemplo, el niño que prefiere no hablar, ¿cierto?, para que efectivamente no se rían de él. Entonces, ya implícitamente trae o es candidato a decir, tienes una herida de rechazo. Yo conozco personas brillantes, incluso terapeutas. Tengo una colega que para mí es fenomenal. Tiene una habilidad para detectar en el inconsciente de las personas determinadas cosas que yo le alabo. Y ella ya sabe que tiene una huella de rechazo. Y parte de lo que ha trabajado es precisamente en el tema. Entonces, no le cuesta un poco hablar en público. Entonces, hacer un live, por ejemplo, es una cosa que le cuesta trabajo. Esa es una característica, ¿cierto?, de la huella de rechazo. ¿Qué hago si tengo una huella de rechazo? Pues hacer lo contrario. ¿Te cuesta hacer un live? Haz más lives. Que el primero salió mal, no importa. Habrá un segundo y habrá un tercero y habrá un momento en donde te salgan las cosas normal, te fluya. ¿De acuerdo? Pararse aquí, sentarse aquí a hablar, pareciera fácil a veces, ¿cierto? Pero pues al comienzo cuesta. Como cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de subirse a una tarima, a lo que sea, ¿no? Pararse al frente de mucha gente cuesta. Pero si es a tal punto, hay personas que se suben allí y sudan y bueno, lo que sea. Se sienten mal, les puede dar incluso, el cuerpo se puede desgonzar. Es un síntoma de esa situación. Y no es que algo lo traigan mal de fábrica, por decirlo de alguna manera. Es una evidencia. Yo no tengo eso, no se preocupe. ¿Por qué lo menciono así? ¿Por qué abiertamente? Porque es que resulta que puede ser que tú no lo tengas, pero puede ser que tu pareja la tenga. O puede ser que tus hijos la tengan. Puede ser que de alguna manera alguien, eso sí se los puedo garantizar, ¿cierto? Todos traemos por lo menos una de las 5 huellas, ¿cierto? Y qué importante es poder observar, por ejemplo, en mis hijos. Tengo que uno de mis hijos tiene esto. Entonces, o mi pareja o yo lo tenemos. Esa es una característica que puedo ya empezar a observar. Y de esa manera puedo empezar a trabajarlo. Si están pequeños, entonces, pues el que le corresponda o los dos, trabajar sobre el tema. Y eso va a ayudar al niño o a la niña. ¿De acuerdo? Pero como es más fácil verlo afuera, lo primero que uno tiende a hacer, ¿cierto? Y ahora ya es muy común hasta en las películas, es el periodo de la negación, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que me digan, no, eso, ¿yo por qué? ¿Cómo se le ocurre? Yo no. Pero cuando yo me empiezo a analizar bien y empiezo a revisar, mira, pero este síntoma también lo tengo yo, y este tipcito, y mira, ¿cierto? Entonces, eso, y ya cuando me empiezo a dar cuenta de más cosas, hay más cosas, hay más síntomas, hay incluso, esto se puede llevar a la parte emocional y a la parte sexual. Y entonces, llevar al punto de, pero es que yo consigo una pareja y al poquito tiempo, ¡pum!, se va, me rechaza, me empieza ya no me quiere ni contestar el teléfono, ¿cierto? Y pasa el tiempo, me pasa lo que nosotros le llamamos aquí la tusa, me pasa el periodo de la tristeza por la separación de la pareja, ¿cierto? Y llega otra y otra vez viene la emoción, etcétera, y vuelve y pasa lo mismo. Y simplemente cambiamos el actor, pero las escenas fueron, entre comillas, las mismas. Y llega la persona que aparentemente era la ideal, ¿cierto? Y nos casamos o tenemos relaciones sexuales, ¿cierto? Y empiezan a aparecer otros eventos.
y actúa es el inconsciente. Tengan muy presente esto, ¿sí? Entonces, y no sé, una huella de huida, perdón, una máscara de huida, es, por ejemplo, no querer tener acercamientos sexuales. ¿Sí? Entonces, todos los novios que ha tenido esa persona, ¿cierto? Como dicen por ahí, van a cambiar de base, van a tener acercamientos sexuales y ese instante, ¿cierto? Ella lo rechaza. No, yo ya no quiero, no sé qué. Puede que la relación todo fuera maravilloso, todo fuera hermoso, pero en el instante en que se va a cambiar, ¿cierto? Y empieza a tener un tono sexual, entonces ella prefiere sacarlo. Ahí hay una máscara de retirada. Se está tratando, ¿cierto?, de no sentirse en rechazo. ¿Por qué razón? Porque muy posiblemente su inconsciente diga que la otra persona va a pensar que ella lo hace mal y entonces, o que no tiene experticia y es que ella debe tener el conocimiento o no sé, cualquier cosa va a aparecer en la mente, ¿cierto?, indicando en ese caso que la otra persona me va a rechazar. Puede que la otra persona ni siquiera esté pensando en eso, pero soy yo, en este caso, o el hombre puede pasar perfectamente por la misma situación, ¿cierto? Entonces cuando llega el acercamiento, entonces simple y llanamente no quiere tener la relación sexual, y puede ser un tema de él, pero la mujer lo puede vivir también como rechazo, incluso pueden ser los dos en ese caso, estar viviendo una situación semejante. El uno está mostrando la máscara de retirada y la otra se está sintiendo el rechazo literal. Y no es por eso. Entonces, hay mucha tela de fondo que de alguna manera. Hay otros, ¿cierto?, que entonces empiezan a ponerle connotación espiritual al tema sexual. Y entonces dicen, yo prefiero no tener relaciones sexuales porque eso no me va a conectar con la parte espiritual. Eso va en contra de mi parte espiritual. Pero no se están dando cuenta que realmente lo que están poniendo es una máscara porque no quieren sentirse en rechazo. Por inexperiencia, el nombre que le quieran. ¿Me hago entender? Entonces, es bastante complejo el tema. Es una fragilidad que trae el alma, una herida abierta que trae el alma, pero que pues obviamente no es fácil de detectar. Y le vamos a poner normalmente muchas barreras para que no sea evidente y no nos hagan daño, porque al final es eso. El ego siempre va a trabajar de la forma en el que podamos estar en nuestra zona de confort, en que no nos hagan daño, no nos saquen de ahí. ¿Vale? Perdónenme, mojo la palabra que como le... Oye, me estoy sintiendo cada vez mejor, ya estoy regresando como hasta mi tono de voz. ¿O no? Ya bajé hasta la forma de sudar. Bueno, sí, ya voy con mensajes. Leo, Sandra dice, buenos días, acabo de llegar, pero seguro lo escucharé en la grabación. Gracias a ti, bienvenida, muchas bendiciones. Elizabeth Riquejo dice, hola, bendecido día, Javier, a ti, muchas bendiciones para ti, los tuyos, Elizabeth. Gracias por estar. Y sí, allí está la grabación y aunque realmente no hemos avanzado, digamos que el avance fue ahorita, realmente. Uy, hace 49 minutos. He hablado bastante. Gloria dice, hola, gracias a ti, bienvenida. Gracias por estar. Y espero que nos ayuden o me ayuden diciéndome si les han estado cayendo en cuenta. En México dicen si les han caído 20, ¿cierto? Nosotros en Colombia decimos caemos en cuenta. O en Argentina entiendo que dicen me cayó una ficha. Pues bueno, vamos a ver cuántas fichas cayeron hoy. Consuelo dice, me tengo que ir, Javier, te encargo mi mensajito. Bueno, con mucho gusto, bendiciones. Ahorita voy a retomar el tema.
Hola Judith, qué gusto que nos estés acompañando, bienvenida, muchas bendiciones. Ayúdame por favor siguiéndome y compartiendo. Bueno, no, siguiéndome sí, ya tú me estás siguiendo hace tiempo, que incluso tienes aquí un icono diferente. Ayúdame a compartir, muchas bendiciones, gracias Judith por estar. Espero que el tema resuene contigo. Minerva dice, Javier, ¿qué ocurre con los bebés abortados? Deben ser abortados. Es un tema que hay que sanar, ¿sí? Es un tema que hay que sanar, mamá y papá tienen que sanar el tema, y es un tema que el árbol tiene que sanar, ¿sí? Es una almita que trae una vida, un propósito de vida muy corto, entre comillas, un mensaje. Indiferentemente de la razón, yo no voy a juzgar aquí, no tengo por qué hacerlo. Las razones pueden ser muchas, puede ser una pérdida, entre comillas, del inconsciente. Entonces, se resbaló y se cayó la persona, se dio un golpe y perdió el bebé. O puede ser, incluso puede quedar culpa, porque puede ser que antes de eso, no sé por qué tengo, o sea, siento que tenía que decir eso, la persona en algún punto dijo, yo no quiero estar embarazada, un ejemplo, ¿cierto? Y una semana después se resbala, se cae y pierde el bebé. En ese caso, aparte de la pérdida, etcétera, queda la culpa. O sea, son procesos que hay que sanar. Lo mismo, así haya sido natural. Simplemente el cuerpo de la mamá, por lo que sea, que también tiene que ver el inconsciente, hizo que el bebé dejara de vivir. Para esos casos, hay un ritual en donde se honra a ese bebé y se le da un espacio en el árbol genealógico. ¿Cómo se le da el espacio? Hago mi árbol y pongo en dónde van mis hijos, ¿cierto? Que ya no están en este plano. También los honro, y los honro diciéndolos y contándolos en el orden, entre comillas, en el que están. Yo he contado aquí que yo tengo 5 hijos, 3 en este plano y 2 en otro plano, en el otro plano. Y los honro de esa manera. De hecho, los 2 bebés que no están en este plano eran hombres. Y tiene mucho que ver, entre otras tantas cosas, con lo que yo estaba mencionando hace rato, hace como un año, una hora y pico, si no más, ¿cierto? Del tema de mi árbol genealógico y del tipo de energía que yo tengo. Y habrá miles de razones, y ahorita pues eso no tiene que ver, ahorita no es parte del tema, pero a lo que voy es, hay una ceremonia, se les honra, haces un duelo, ¿no? 7 días con el bebé. De pronto les dejo esa parte, o hacemos un live específico de eso. Porque normalmente cuando se presenta, yo de hecho, cuando hago una sesión, ¿cierto? A las mujeres, bueno, a todos, a los hombres también les pregunto lo mismo, que si han tenido abortos. Sí, obviamente el hombre no ha tenido el aborto literal, pero participó en el proceso, ¿cierto? Llámese como papá, indiferentemente si fue voluntario o no. A eso no se juzga el que hayan tomado una decisión de ese estilo. Hay muchos motivos, razones por las cuales se pudo haber hecho. Y no se juzga en ese caso la situación. Lo que se hace es sanar y ayudar a sanar también a esa almita. Ayudarla a descansar si lo quieren ver de alguna manera. No es realmente un proceso de descanso. Pero como a desligarnos un poquito de ellos y agradecerles por esa misión que tuvieron. Entonces, sí es un proceso bonito, ¿cierto? Y normalmente ellos nos dejan un mensaje. Entonces, si tienes de pronto más interés al respecto, me puedes preguntar y yo te doy las instrucciones, ¿vale? Pero podríamos también hacerlo en un... con gusto, Estela.
Voy a tratar de cumplirles hoy con los mensajitos. María Viviana me dice, fui víctima del abuso sexual cuando era niña por un familiar. Hoy en día tengo 42 años y mi hija 16. O sea, tenías 26. Bueno, eh, hay temas que de alguna manera, o situaciones que habría que vivir. Normalmente cuando se presenta esto, no estás sola en la situación. Me refiero a que en tu árbol genealógico se ha presentado ya en varias ocasiones. Y tú estás en un proceso para esto de repetición. Psicoatractivo, obviamente. Y deja muchas heridas también. Eh, pero también te habla mucho de lo que tienes que hacer en ti, a sanar en ti. Y mucho tiene que ver también con el amor propio. Entonces, a trabajar en ti, María Viviana, es muy importante que lo hagas. Eh, Tu hija que tiene 16, todavía la puedes apoyar y parte de lo que vive tu hija 16 tiene que ver mucho contigo. Yo te sugeriría, trabajes mucho en ti ahorita, porque lo que estás, digamos, lo que estás viviendo en este instante tuyo, se lo estás dejando a ella y ya ella se está empezando a desvincular de ti. No sé si es claro lo que acabo de decir, pero de alguna manera, si tú logras sanar cosas tuyas, no se las heredas a ella. ¿Cierto? Si lo que tú no has podido sanar, ya tu hermana, perdóname, tu hija lo tiene, ¿cierto? Algo dije hermana, algo significa algo más si tienes hermanas. Eh, pero tu hija lo está manejando, lo está evidenciando de alguna manera, ¿vale? Por favor, trabaja en ti en este instante, ¿cierto? Sobre todo si es esto lo que te quita más tu paz, porque eso le va a ayudar a tu hija a que no entre en repetición, ¿cierto? O a que su tema de amor propio pues, mejore mucho. Jacqueline Lugo dice, hola Javier, soy Jacqueline, me regalas un mensajito por mi salud. ¿Qué tienes de salud, Jacqueline? Acuérdate que tu cuerpo habla de lo que estás viviendo. Ahora sí estoy empezando a sentir las amígdalas inflamadas. Carmen dice, qué bendición haber encontrado tu live el día de hoy. Carmen, qué gusto que resuene el tema contigo, que te haya gustado y que yo te pueda dar por lo menos una pequeña lucecita. Bienvenida, muchas bendiciones. Te pido por favor que me ayudes siguiéndome y compartiendo. Recuerden que esa es la manera en que ustedes me ayudan a que esto llegue a más personas. Ese es el objetivo. No lo hago con otra expectativa. A veces pongo por ahí un comercial, si alguien quiere tener una sesión conmigo, etcétera, pero realmente no es el objetivo de los lives. Yo no hago un live para ver cuántas personas me llegan a consulta. No es exactamente eso. María Viviana dice, duré 16 años viviendo en unión libre y hace un año descubrí que mi hija también fue víctima. Ah, mira esto. ¿Ves? Exactamente era lo que te estaba diciendo. Bueno, entonces, con mayor razón, tú tienes que sanarlo, ella tiene que sanarlo. Eh, Como hay conexión todavía entre las dos, lo que tú hagas en ti le va a ayudar a ella. Muchas veces los niños o los jóvenes a esas edades no les gusta nada que tenga que ver con temas de sanación y esto es carreta para ellos. Carreta en Colombia quiere decir mentiras. Entonces, iba a usar otro término, pero ese término puede ser tergiversado. Entonces, sí, pueden ser mentiras simplemente. Entonces, la puedes ayudar muchísimo trabajando en ti. Eso te va a ayudar a ti, te va a ayudar a ella y les va a ayudar a sus descendientes, a tus nietos, bisnietos, etcétera. Y también, incluso, al árbol hacia arriba. Pero en este caso sí te pido, o te sugiero, perdón, que te ayudes a través de alguna persona que te pueda
ayudar a observar en el árbol, porque el árbol genealógico ha tenido algún tipo de situaciones de ese estilo muy violentas en varias personas, y esas personas tienen que sanar aparte para que eso de alguna manera se revierta. Espero te ayude el tema. Mi Carolina dice: mil gracias por tu guía y apoyo. Con todo gusto, Carolina, muy bienvenida. Muchas bendiciones, y yo aquí sigo orando por ustedes y pidiendo que las cosas salgan eh, con el mayor beneficio para todos los involucrados, más alto, con el más alto bien para todos. Muchas bendiciones. Niña Amparo dice: me han pasado muchas cosas y a mis 68 años debo sanar algo que no sé qué es. Ayúdenme, por favor. Y Nidia, mira, te puedo decir que cuando ya vamos teniendo más edad, nos es más fácil ver algunas cosas que hemos visto, porque podemos ver más fácilmente muchos escenarios hacia atrás. Te invito, búscame en Facebook, ¿cierto? Y sobre el mismo live, escríbeme a través de WhatsApp o del mismo Messenger, no sé. Es que por aquí por TikTok no tenemos un chat. Búscame en mis redes sociales, Javier Borrero Oficial. Me encuentras aquí en TikTok, me encuentras en Facebook, en Instagram, ¿cierto? Me puedes escribir por cualquiera de ellas, o en WhatsApp. En el Facebook encuentras mi WhatsApp. Necesito algunas pistas para poderte orientar. No te puedo decir: mira, te voy a encontrar el punto y te voy a sanar con lo que me vas a contar. No, pero te puedo dar una guía de por dónde es que hay que ver. Y con mucho gusto te puedo ayudar. Bienvenida, muchas bendiciones. ¿Sí? Dame pistas, por favor. Como qué sientes, qué te ha pasado con tus parejas. Tus parejas son un espejo muy grande. Lo que no te ha gustado de tus parejas es un tema que tú tienes que trabajar. Esa es la primera pista que te puedo dar. ¿Sí? Ejemplo. Tuve 2 novios y un esposo y los 3 me abandonaron. Un ejemplo, me sentí abandonado. Entonces ahí ya hay un tema por trabajar. Los 3 eran muy ofensivos. Otro ejemplo, tuve 2 novios y un esposo, y los 3 intentaron golpearme. Ahí hay un tema de amor propio que hay que trabajar. Y así, o sea, necesito de alguna manera que intentes ver hacia atrás. Tus parejas te van a dar una información muy fuerte, así como tu padre y tu madre, y hermanos de pronto, e hijos. Son como los espejos más, sobre todo cuando tus hijos eran pequeños, te estaban dando muchos mensajes. Observa un poco a ver cómo te va. Jacqueline, mensajito, sí, con gusto. Vamos a verlo. Adri, es el Adriana, dices: cuando un padre o madre dice con palabras que ama a su hijo, pero con sus acciones es lo contrario. Sí, mira. Es que aquí hay 2 versiones, Adriana. Está la versión del papá o de la mamá, que trata de hacer lo más que puede, pero el inconsciente también lo hace actuar de otra forma. Y no necesariamente es que no ame, sino que su inconsciente, no sé. Lo que estábamos hablando de la huella de rechazo. Puede que el papá rechace a su hijo o la mamá rechace a su hija, hasta inconscientemente, pero no se da cuenta que lo está haciendo. Y sí, puede decirle: yo la amo, yo la quiero, yo le he dado todo lo que he podido. Porque a veces tenemos como padres la idea errónea de que lo que los hijos esperan de nosotros es solamente un plato de comida, ¿cierto? Y un techo. Y a veces nos matamos como padres buscando eso, y se nos olvidan otras cosas. Y eso es cierto. Por lo menos en mi caso, en algún punto, era cierto. Yo trataba de estar ahí, pero tendía a ser un padre muy ausente en el primero de los casos. Con mi primer hijo.
y el objetivo era tratar de darle mayor bienestar, pero en ese momento materialmente me tocaba salir a buscar el sustento y salía demasiado temprano y regresaba demasiado tarde. Entonces para esa época era más fácil que alguien lo cuidara y era casi que dejar el abandono a mí. Entonces, y yo puedo decir que a mi modo de ver, yo siempre he amado a mi hijo. En algún punto confieso, siendo muy pequeño, que sentía como una especie de celos, tal vez. Pero, pero siempre lo he amado. Ha sido, digamos, para mí es un tema complejo. Son cosas que tengo que sanar. Pero en muchas ocasiones es el mismo inconsciente. Y eso ni papás ni hijos nos damos cuenta en el proceso en que estamos. ¿Vale? Entonces, no es culpa de ellos, no es culpa nuestra. En ocasiones nos podemos sentir rechazados, no sé, por la edad. Entonces, cuando yo estaba adolescente, sentía que era malo si salía a jugar. Me gustaba mucho jugar fútbol, deportes en general. Fui muy deportista. Y era malo si estaba afuera, era malo si estaba escuchando música, era malo si estaba hablando por teléfono, era malo si estaba grabando música, porque me encantaba tener música grabada para escuchar. En mi época, no sé, yo creo que algunos de ustedes lo hicieron, entonces estábamos, en las emisoras a través de pendientes de grabar el nuevo tema para poderlo seguir escuchando después, ¿cierto? Entonces estábamos ahí listos con la casetera para esto. Y eso para mí se volvía a veces un problema de convivencia con mi papá. Entonces, a veces yo decía, hey, es que ¿será que realmente no me quiere? Porque malo si hago esto, malo si hago lo otro, malo si... Todo era malo. Así lo veía yo. La otra perspectiva, tal vez, la de mi papá podría haber sido, hey, es que todo lo acaba, todo, hey, no sé, bueno, de nuevo. Incluso, y me llega eso también, Adriana, hay padres que no son expresivos y no se juzga porque es que muy posiblemente otra vez 27 que el niño. Tengo 2700 likes, o sea, 27 y 27 personas en este momento dentro de TikTok. Gracias. 27, hoy que vamos a hablar de numerología angelical, el 27 es un número hermosísimo, que nos habla de resultados mágicos. Todo está bien y va a estar mucho. Bien, entonces, en muchas ocasiones papá y mamá no saben expresar amor, que entre comillas puede ser lo contrario. O bueno, incluso puede ser lo mismo. Pueden ni siquiera decirlo, ¿sí? Lo hacen con hechos o con regalos, porque les enseñaron de esa manera. En una época, ¿cierto? El papá era, entre comillas, el emperador en la casa y no lo podían casi ni se podía dirigir el hijo a él. Estoy hablando de ya hace bastantes años. Eso ha venido cambiando, ¿cierto? Ha venido mejorando un poco, ¿cierto? Y ya hemos llegado al punto en donde no nos da pena expresar nuestras emociones hacia nuestros hijos. O sea, ya ustedes en la puerta de un colegio ven a un papá o una mamá despidiéndose y no nos da pena decir, hijo, te amo, o hasta gritarlo. Eso hace un tiempo no se veía, ¿sí? Entonces hay que empezar a darse cuenta que la misma sociedad de alguna manera marcaba cómo se comportaban las personas. Bueno, entonces,
Es importante que lo veamos, ¿vale? No hay que juzgar, hay que empezar a buscar los para qué de todo lo que hay ahí atrás, porque hay harto para qué. Hay bastantes para qué. Perdón, la palabra harto aquí también se usa en Colombia. No sé si en todas partes. Entonces, hay bastantes para qué. Bien, Paola dice sí a todo. Ay, qué bueno que hay cosas que han caído en cuenta. Gracias, bienvenida, Paola. Paloma dice sí. Muchas bendiciones, Paola. Gracias. Paloma dice sí me cayó las fichas de Argentina. Se nota. Bienvenida y muchas bendiciones. Gracias, Paloma, por tus palabras. ¿De qué se trata? Bueno, estamos hablando ahorita de... Es que si se dan cuenta, todo tiene que ver. Yo hablo mucho, ¿cierto? Pero al final es que todo tiene que ver. Estas heridas están presentes en todo en nuestra vida. Mary dice, ¿por qué será que mi hija no quiere tener hijos y me dice que si queda embarazada aborta? Mary, esa es una forma de sanar un árbol en donde ha habido situaciones donde los hijos han sido vulnerables. Entonces ahí llega un punto en donde alguna generación dice, yo prefiero no tener hijos, para tratarlos mal, para que se sientan mal, ¿cierto? Para que sean castigados, etcétera, prefiero no tenerlos, ¿no? Entonces, literalmente el árbol está hablando así, ¿vale? Qué bueno que les haga sentido lo que les estoy mencionando. Muchísimas gracias por su paciencia, por escucharme todo lo que les he mencionado. Espero resuene esto. Lo último que voy a mencionar de la herida de rechazo, y ya paso a los mensajitos. La persona que tiene herida de rechazo tiende a ser retraída, ¿cierto? Tiende a creer que no tiene ningún valor, cree que de alguna manera mejor no se expresa, porque lo que ella va a expresar, hablo de mujer u hombre, no vale la pena, no va a contribuir en nada, no tiene valor en general. Entonces, por esa razón no participa, prefiere hacerse a un lado, quedarse callado, pasar desapercibida, no quiere tocar nada que tenga que ver con esa parte. Usualmente, y aquí yo sé que muchas de ustedes se van a identificar con lo que estoy mencionando. Si han tenido este tipo de huella o de herida de rechazo. Son las personas que sienten que, o son las mujeres que sienten que por más que hagan lo que hagan, así lo hagan perfecto, su mamá siempre va a sentir que, o va a decir que eso está mal hecho. Esa es una característica específica de la herida de rechazo. Lo mismo puede pasar con el hijo varón, ¿cierto? Entonces, su padre, ¿cierto?, siempre va a descalificarlo o siempre se va a sentir descalificado, incluso comparado, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto?, el hijo va a intentar siempre ser lo más perfeccionista posible, va a intentar siempre al máximo esforzarse para que quien lo rechazó, padre o madre, ¿cierto?, le den la relevancia, le den lo volteen a mirar, así de sencillo. Porque al final, ¿cierto?, lo que siente la mujer o el hombre que dice, a los ojos de mi padre o a los ojos de mi madre no soy nadie y no hago nada bien. Esa frase casi que resume el tengo una herida
de rechazo. Literal. ¿Vale? Entonces, les dejo esa inquietud para que ustedes se observen u observen. Sí. Ojo, pueden tener unos ideales, ¿cierto?, con los que se comparan. Entonces, yo no tengo la familia perfecta, porque miren a la familia de la esquina, uy, ellos la pasan chévere, miren cómo el papá trata de chévere a los hijos, miren cómo es de amoroso, ¿cierto? O miren a la señora de la tienda, ¿cierto?, cómo es con sus hijas, ¿cierto? Las deja salir y es amorosa y les compra ropa, y etcétera, 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 etcétera. Me estoy comparando. Tengo un ideal de familia y entonces mi familia tendría que ser así. Eso también es parte de mi way. Podría ser un tip más. Como hijos ideales, pareja ideal, amistades ideales, ¿cierto? Y entonces siempre quieren estar, o sea, no se están comparando contra un ideal. Eso tiene que ver con la parte del rechazo. ¿Vale? Y esta persona siempre va a ser, o sea, una persona perfeccionista potencialmente tiene una herida de rechazo. Potencialmente, no les estoy diciendo, es garantizado que, no, pero podría ser un buen porcentaje, ¿cierto?, de el diagnóstico de una persona que tenga esta situación. ¿Vale? Lo dejamos aquí entonces con respecto al tema. Espero que les haya aportado. Voy a leer aquí rápidamente. Marta nos aporta lo siguiente: a la señora que su hija que no quiere hijos es porque ha visto cosas en su propia familia, divorcios, pleitos, hasta abuso. Sí, también pueden presentarse situaciones de este tipo, como lo que mencionábamos hace un rato, de situaciones de lo que normalmente se calla. ¿Sí? Entonces, abusos sexuales perfectamente pueden haber presentado, incluso incestos, ¿cierto? Entonces, prefiero para eso no tener, y eso es el inconsciente el que está hablando allí, ¿vale? No lo veo tanto por el tema de los divorcios, lo veo más por el lado de abusos, ¿vale? Ana Rosa dice: el hijo rechazado termina de adulto sin querer rechazando inconscientemente. Sí, total, ahí está, y es que ahí es donde se repite el ciclo, y la otra huella, la otra herida, tiene exactamente las mismas condiciones, se vuelve un ciclo. Entonces todas las generaciones van a tener exactamente las mismas condiciones, y no sé, si ustedes sentaran a 3 generaciones, dirían: pero es que a mí me pasó lo mismo, y yo hice casi lo mismo que hicieron conmigo, o algo así por el estilo. Lamentablemente es así. Incluso sin querer, o sea, es que efectivamente tienes toda la razón allí, Ana Rosa. Esto no se hace a voluntad. ¿Sí? O sea, la mamá que maltrata a su hija diciéndole de alguna manera, ¿cierto?, que no la quiere, con actitudes, con, no sé, gestos, etcétera, que no necesariamente tienen que ser de palabra. Y hacerle sentir a la hija que no ha sido bien recibida, lo está haciendo muy posiblemente desde el inconsciente. Preferir a los otros hijos. Si tiene más hermanos, esta persona, esta mujer, tiene más hermanos, puede ser que la mamá prefiera a los demás y a esta persona no tanto. Y entonces dice: yo los quiero a todos por igual, pero no es tan así. Desde el inconsciente hay una pequeña preferencia por lo menos, o sobreprotección hacia los otros. No sé, hay muchas formas y hay cada caso particular, pero en el inconsciente las cosas son así. Rosy dice: el embarazo de mi hija menor fue de mucho sufrimiento y lágrimas. Pues esa es, o sea, no sé cuántos años tenga tu hija menor, pero estas situaciones repercuten totalmente en ella. O sea, falta ver exactamente
qué, pero bueno, de hecho, si es menor de edad, sería muy bueno que lo observes porque todavía la podrías directamente ayudar ayudándote. Si no, ya tocaría eh, de alguna manera que ella fuera directamente la que quisiera tratarse. Como padres, hasta en eso podemos ayudar a nuestros hijos. Es decir, si yo veo que mi hija de 10 años o mi hijo de 15 años tiene una determinada situación, porque en él es evidente o en ella es evidente, el tema es mío. Entonces yo soy el que me tengo que atender, no llevarla a ella al psicólogo o llevarla a ella, no, o a él. El tema es mío, yo me voy a consulta, yo me voy a que me ayuden. Eso va a hacer que mi hijo o mi hija deje de vivir esa situación. Más grandes que esto, ya ellos van a tener que hacer su propio proceso. Pero ya lo van a llevar, es decir, que la tarea es doble en este caso. Mi hijo y yo, o mi hija y yo. Ana Rosa dice, lo peor es que el padre que rechaza no lo admite delante del hijo. E incluso detrás del hijo tampoco. ¿Sí? Hay casos, o sea, yo he visto casos, es que es muy sutil. Puede ser tan sutil que ni siquiera la misma persona se da cuenta. Como puede ser que la otra persona sutilmente ya sea tan profunda la herida de rechazo o lo que venía a trabajar. Tengo un caso muy particular donde la persona que tiene la huella de rechazo no lo sabe y no lo quiere saber, no le interesa, ¿cierto? Pero sabe que no la quieren, se siente el rechazo en todas partes. Se siente el rechazo por su mamá, se siente el rechazo por sus hermanos, se siente el rechazo en todas partes. Y si yo hablo con la mamá dice, pero yo la quiero. Yo amo a mi hija. Pero sutilmente, el inconsciente de esa mamá sí trata mejor a los otros hijos que a esa hija. Sutilmente. Es el inconsciente. A eso, ¿cierto? O sea, decirles, habrá esta prueba, ¿cierto? De sangre que nos diga si estoy haciendo o no, estoy generando un rechazo hacia mi hijo o mi hija. Es casi imposible. Es tan sutil que ni se ve. Es fácil verlo desde afuera, no tan fácil dentro. Por esa razón es que se complica. Vale, ya vamos con los mensajitos. Ana dice, y causa un daño terrible en ese hijo. Hay padres que no niegan el rechazo. Sí, peor todavía. Peor todavía, sí, porque eso pasa, efectivamente. Que en muchos casos sí es consciente. Y ahí sí que complique. Pero al final, todo esto tiene que ver con que el mensaje, no importa quién fue el actor o el mensajero, el mensaje es quiere, no hay nada más que hacer. El mensaje es ámate de la mejor forma. Ponte entre tus prioridades. Por no decir, ojalá que seas la prioridad número uno tuya. Eso no es egoísta. Amarme no es egoísta. Amarme, ¿cierto? Es ponerme el oxígeno para luego estar consciente y poder ayudar a los demás en un avión cuando se está cayendo, por ejemplo. Eso no es ser egoísta. Nos enseñaron muy mal una creencia limitante indicándonos que cuando nos ponemos primero nosotros la máscara, cuando nosotros nos amamos primero, ¿cierto? Somos unos egoístas. Eso no existe, eso no es cierto. Eso lo creó la religión, lo creó la sociedad, ¿cierto? Incluso, perdónenme la expresión, pero en algunas partes se dice que el burro por delante cuando se pone uno primero. Y perdónenme lo fuerte, pero así dice. Porque
entiendo que en México por lo menos por televisión se veía que la expresión la utilizaban así también. Entonces, no es así. Realmente la primera persona para mí en este plano debo ser yo. De paso puedo ayudar a los demás, sí, pero primero tengo que ser yo. Eh, sí, bueno, lamentablemente hay padres que no lo niegan, pero igual, ese padre que yo... Ah, bueno, ojo, porque es que aquí estamos de alguna manera ejerciendo una fuerza sobre los padres, una responsabilidad, yo lo llamo así porque es que es una responsabilidad, no una culpa. Resulta que los padres vienen a cumplir un rol y para los que no tienen claro el tema, nosotros escogemos nuestros papás. El alma, nuestra alma, cada una de nosotros, ¿cierto? En el proceso en el que decidimos, o en el proceso cuando decidimos encarnar en este plano, nosotros escogemos en dónde vamos a ser, en qué árbol vamos a aterrizar, casi literalmente, y qué padres vamos a escoger. Es mi alma la que hace el acuerdo con esas almas para yo encarnar aquí. Entonces, no es, la culpa es de mi papá y mi mamá, porque es que como cuando yo nací no me querían, y es que me querían abortar, y es que... Y la culpa, el agua sucia se las echo a ellos. No es por ahí. O sea, si entendimos eso, perdí el tiempo. Espero que no. ¿Cierto? El tema aquí es, ellos te vinieron a mostrar que son uno de los muchos mensajeros que te vas a encontrar en la vida diciéndote, oye, tú no te estás queriendo. ¿Y cómo te lo hacen? Si tienes huella o herida de rechazo, rechazándote. Cuando tienes una herida de rechazo, tratas de acercarte de más de pronto a los demás y esas otras personas van a intentar sacarte porque estás muy aquí. Entonces, en ese caso, ¿cierto? No va a ser solo tu papá y tu mamá. Aparecerá la pareja y entonces te dirá, ay, no, es que tú sí eres meloso o melosa. Es que tú sí eres intenso o intensa. No, no sé, ¿les ha pasado? Entonces ahí lo que te están diciendo en este caso es que tú tienes una herida de rechazo. Y te están diciendo, quiérete más, ámate más. Eso es lo que están diciendo realmente. Entonces, no hay culpas, hay responsabilidades. Y la responsabilidad es tuya, no de tu papá, no de tu mamá, no de tu pareja, no, de nadie. Tuya. ¿Vale? La escuela puede ser cualquiera, hay temas realmente, de hecho, porque hay personas que no conocieron su papá y su mamá. Y entonces, estas personas van a decir, mi vida ha sido muy complicada porque no tuve ni la figura paterna ni materna. Pero, no sé, ejemplo, fueron adoptados. Y resulta que por resonancia llegan a un hogar exactamente igual. O sea, de hecho, cuando me llega a mí una persona en esas condiciones, ¿cierto? El papá y la mamá adoptivos son exactamente su papá y su mamá naturales. O sea, su comportamiento va a ser exactamente igual. Entonces, o aparecerá un padre simbólico. No, a mí me crió mi abuelito y mi abuelita. Nunca estuvieron papá y mamá, pero abuelito y abuelita cumplían los roles de papá y mamá. Ahí está. ¿Vale? O sea, no necesariamente o no siempre el actor es el mismo para darnos el mensaje. Bien. Sí, los procesos son complejos. Rosy dice 27 años, trastorno TLP. ¿Me confirmas qué indicas con las siglas? Que no lo identifico así a primera percepción, Jacqueline. Ya les empiezo a dar los mensajes, Jacqueline. Liliana, eh, indiferentemente de, ahorita les voy a dar el mensaje.
indiferentemente del mensaje que te den los angelitos, que hoy voy a usar números. Voy a tratar de darles la mejor interpretación. Eh, Liliana, el proceso de sanación, de salud, asumo que es físico el tema. Si me quieres compartir, de pronto te puedo dar una luz. De hecho, te sugiero más que vayas a Facebook, me escribas allá y me digas qué te pasa, a ver si yo te puedo ayudar. Pero el proceso de sanación arranca contigo. Contigo. Sanación es contigo. ¿Vale? Ana Rosa dice, gracias Javier por tremendo tema. Mil bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias por estar. ¿Por qué es posible escoger a unos malos padres? Porque son unos buenos mensajeros, Ana Rosa. Así es, no es que escojamos mal. No hay nada mal. El universo funciona perfecto. Es tan perfecto que efectivamente viene con esas condiciones. Tu alma requiere eso. Es que mira, muchas veces dicen las personas, otra frase que es igualita a la Rosa, ¿cierto? Es que yo no hago sino escoger las personas inadecuadas, las parejas inadecuadas. Ese rol, ¿cierto? De, perdónenme la expresión, de víctima, ¿cierto? Diciendo, es que yo siempre escojo, se suele escuchar más a las mujeres decir esto, a los hombres les da pena más decir esto. Es que yo siempre escojo a los hombres, a los peores hombres, a los menos indicados. No, no es que los estés escogiendo mal, ¿cierto? Es que estás escogiendo los mensajeros para que te des cuenta de qué es lo que tienes que trabajar en ti. Por eso es que es perfecto. Lo mismo sucede con los padres y madres. Escogimos los adecuados para que nos dieran el mensaje adecuado. Somos nosotros los que no entendimos el mensaje desde el comienzo. Y claro, a veces duele. O sea, yo no digo que no. Pero no creo que un niño al que lo esté cogiendo a palo todos los días, ¿cierto?, considere que él haya cometido algún error. No. No es así. O sea, efectivamente. ¿Sí? Y lo que tú dices, para nuestro propio dolor, sí, en el fondo, sí, o sea, es, no sé cómo expresarlo para que no suene a mal, pero el alma, en mi concepto y en lo que yo he visto, el alma busca sacar lo mejor de nosotros. Es como si parte del proceso de sanar requiriera el que nosotros tocáramos como fondo para que nos diéramos cuenta realmente de lo que nos toca. Hey, entonces podemos perfectamente escoger una pareja que después de una determinada cantidad de tiempo, hijos, inversiones, etcétera, nos engaña, nos deja, nos estafa, lo que sea. Se lleva todo el patrimonio de la familia y nos deja con los hijos y la responsabilidad. Estoy hablando de ejemplo de la mujer. O del hombre. Sí, yo he visto muchos casos en donde la mujer, después de un X tiempo, se tiene, no sé, 3, 5 hijos, ¿cierto? Y alguien viene y le endulza el oído, se va y deja al hombre, literalmente, como madre y padre de familia, criándolos. Y le llaman mujeres desnaturalizadas o lo que sea, pero hay. Entonces, ahí lo que estamos escogiendo son los mensajeros, ¿no? Y lo que nos están entendiendo, nos están dando a entender, ¿cierto?, es que debemos trabajar en nosotros. Liliana, cuéntame por favor que si tienes a bien el tema de salud, a ver si yo te puedo ayudar en algo. Merry dice, Javi, es muy raro, pero mi pareja se parece a mi papá y se trata igual. Sí, es que no es raro, ¿cierto? En ocasiones, esto pasa con las mujeres. Hay mujeres que pueden conseguir una especie de como la versión de tu padre, ¿cierto?,
reflejado aquí. Es decir, esto puede ser por huella de abandono, podría ser una característica, no es la única, pero puede ser. Entonces cuando me sentí abandonado por mi padre, entonces busco otra vez a mi padre en otra figura. Y puede tener casi hasta la condición física semejante. Entonces no es raro. De hecho, te diría que es más común de lo que se puede llegar a uno a imaginar. ¿Qué pasó con tu papá? Porque aquí me dices que esto te ayudó a perdonar a tu papá. ¿Qué pasó con tu padre? Porque ahí está la razón de ser de tu marido. Y me trata igual, se parece a mi papá y me trata igual. O sea, te trata como a su hija. Ahí es donde está. Porque entonces él también viene a cumplir un rol allí. Edris dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con los hijos fallecidos? Él dice, en ese caso los hijos fallecidos normalmente lo que hacen es vienen a darnos un mensaje. Hay que ver a qué punto, ¿cierto? Eso te tocó, obviamente tuvo que haberte tocado mucho, pero en qué condiciones llegaron, cuánto vivieron contigo, eso nos da mucha información, pero hay que ver, claro, eso nos sacó de nuestra paz y mensaje hay, eso sí te lo puedo garantizar, pero cada caso tiene un tema, tocaría ver. Mary dice, y eso me ayudó a perdonar a mi papá y le estoy echando ganas para empezar a darme prioridad, así como mi papá me trató con su indiferencia. Mi esposo también me trata igual a mi hija. ¿Qué debo entender? Que te quieres muy poquito. Perdóname, pero es así, Mary. Ese es el mensaje, ¿cierto? Y tu papá vino a darte el mensaje, ¿cierto? Y tu esposo muy posiblemente es indiferente contigo. ¿En qué eres indiferente contigo? Tú, Mary, ¿en qué eres indiferente con Mary? Ahí es donde está el mensaje. En que no te haces caso, en que no te escuchas, en que no te valoras. Ser indiferente es hacer que no haces la diferencia. ¿En qué sientes que no haces la diferencia? ¿No hay valor en ti? Claro que lo hay, pero tú no lo estás dejando ver. Eso es lo que tienes que ver, eso es lo que tienes que tratar. ¿Cuántos años tiene tu hija? Porque eso tiene que ver con si desde allí también estás ayudando a ella o ella tendrá que hacer su proceso por separado. Bueno, por aquí ya me devolví, me devuelvo para empezar a dar los mensajes. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus palabras, por su participación. Me voy a devolver un poco.